Bendito Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre sobre todas las cosas. Gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez reunidos aquí en tu nombre para expresar y entender y estudiar tu palabra, Padre. Sé tu espíritu de santidad guiándonos en este momento. Usa a tu siervo como instrumento útil para expresar tu palabra y que todos aquellos y todo aquel que esté oyendo y que vaya a escuchar esta porción le llegue a su corazón tanto el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre. Que podamos entender, que no seamos oidores olvidadizos. Instrúyenos en el día de hoy y que esta palabra y esta porción que se va a expresar en esta hora sea de crecimiento mutuo, sea de crecimiento personal, sea de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Instruye nuestras vidas, corrígenos y que sea tu rúa de santidad guiándonos en todo tiempo. Colocamos este momento en tus manos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Ok, seguimos aquí, ¿verdad? Parashá o porción 22 y 23, ¿verdad? Vaya que él congregó. Se encuentra en Shemó, Éxodo 31, 35:1 al 38:20 y la Parashá 23, que es Pecudei, cuentas de, me faltó el de, Shemó o Éxodo 38:21 al 40:33. Avanzamos y vemos la primera parte aquí. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el Shabbat, ¿ok? Gran importancia que tiene el Shabbat. Vean que lo que la parachá se enfoca más que todo en la construcción del tabernáculo y sus utensilios. Pero antes de que el Eterno le dijera a Moisés, mira, van a hacer esto, él le dice, pero antes de que hagas esto, acuérdate primero o recuerda primero honrar el Shabbat. O sea, primero tienes que honrar, porque si bien el mandato o la instrucción de construir el tabernáculo venía de parte del Padre, él no va a romper su palabra. Recuerden que el primero que cumplió con el Shabbat fue él. Lo recuerdan allá en el principio. Entonces, si él colocó, después en el Éxodo, él da la instrucción, recuerda el Shabbat para guardarlo, para santificarlo. De hecho, ya en el Éxodo sí dice recuerda. O sea, eso quiere decir que ya el mandato estaba, ¿ok? O sea, él no va a ejecutar algo o mandarnos a ejecutar algo que vaya en contra de su palabra. Tenemos que tener eso en claro y mucho menos él va a romper con su palabra. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando él nos da un mandato, él siempre tiene cuidado de no romper con su Torah. Ahora, cuando a nosotros se nos dice algo, se nos da una instrucción específica, lo primero que tenemos que hacer es, esta instrucción que me están dando, si bien no está en la Biblia, ¿será que rompe con alguno de los mandamientos? Hablando de lo que son los líderes o personas que se acercan a nosotros dándonos un consejo o dándonos una instrucción inmediata de alguna cosa que debamos hacer. Por lo menos los hermanos viven dando consejerías. Tienen que tener cuidado que los consejos que den, si bien no están establecidos bíblicamente, tengan su base bíblica. ¿Ok? Para que cuando ellos ejecuten estos consejos no rompan ningún mandamiento de la Torah. Eso hay que tener cuidado. Y en este caso, ¿quién más sabio que nuestro Padre Eterno? Y él sabía que si él manda a estas personas a construir el tabernáculo, ellos iban a trabajar día y noche por 7 días. Entonces él dijo, pero antes de empezar aquello, acuérdate el Shabbat. Primero el Shabbat. Honrar el Shabbat, hermano, trae muchos beneficios para nuestras vidas. Hemos visto testimonios, o sea, y maravilla en nuestra vida por cumplir el Shabbat. Y vamos a abordar un poquito esto. Entonces dice, entonces Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿A quién reunió? A los hijos de Israel, aquellos que habían sido apartados para el Eterno, aquellos que habían sido escogidos para Dios, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta eso. Usted fue apartado para Dios, esto es con usted, ¿ok? Usted fue llamado por Dios, esto es para usted. Tenemos que tener claro esto. Y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo, día de completo reposo para el Eterno. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Vean que él remarca, o sea, lo primero que dice, ¿cuántos mandamientos se dieron en el monte Sinaí cuando se dieron las dos tablas? ¿Cuántos eran? ¿Y cuántos se están nombrando aquí? ¿Por qué no se nombró aquello? Porque aquellos, mientras ellos estaban trabajando, podían seguir obedeciendo a aquellos. Pero en el trabajo o en el afán, o en muchas veces por querer construir esto rápido, por querer elaborar todo el tabernáculo y sus utensilios de forma más eficiente,
bueno, para hacerlo rápido, para salir de esto, vamos a trabajar también el sábado. Entonces, pero el padre le está diciendo aquí, guárdate o cuídate de este mandamiento. Este mandamiento puede traer beneficios o puede traer consecuencias para tu vida, ¿ok? Entonces, nosotros somos los que decimos si honramos el Shabbat o simplemente adquirimos las consecuencias de faltar en el Shabbat. Ahora, por fuerza mayor, sabemos que muchos nos toca trabajar, nos toca hacer algo, a veces se nos escapan cositas y bueno, tratamos de solucionar, pero en este sentido tenemos que tratar de no hacer de estas faltas un hábito, ¿ok? O sea, por lo menos, bueno, me faltó cargar el agua para el baño o sea, ya a las 6 de la noche, el viernes a las 7 de la noche. Tengo el acto, yo tengo que cargar el tobo, pero yo tengo que tener o evitar cargar el agua a esa hora, sino que antes de la hora yo voy, cargo los tobos y dejo el agua en el baño. Eso es por dar un ejemplo. Hay personas que no cocinan el día viernes o el día sábado o el día de chaval, el día de reposo, sino que ellos hacen la comida el día viernes y lo que hacen es recalentar al siguiente día. Y bueno, se respeta. Pero las personas que tienen ellos a veces se les escapa de las manos, oye, no hice la comida, bueno, vamos a hacerla rapidito el viernes para que el chaval no hagamos nada, que ya están en chaval, porque ya el viernes después de la puesta del sol ya es chaval, pero se trata o se evita agárralo por costumbre. Bueno, no importa, yo voy a salir el sábado después de la reunión, salgo y hago la compra, ¿no? O sea, ya va. Si fue que te llegó la plata en ese momento, bueno, no te queda de otra. Ve y compra lo que necesitas. Pero si tuviste toda una semana con el dinero en el bolsillo o en la cuenta, ¿por qué vas a esperar el chaval para ir a comprar? No, digo esto sin intención de acusar a nadie, porque si alguien ha faltado en el chaval, créanme que he sido yo, mis amados. Pero poco a poco hemos venido aprendiendo y el Eterno está hablando en nosotros porque se vienen cosas o se viene una multitud, mis hermanos, se viene un éxodo, por decirlo así, buscando o queriendo esa sed de conocer la palabra. Pero ¿cómo vamos a nosotros a enseñar cuando somos los primeros en fallar? Entonces, es necesario que nosotros demos el ejemplo de que sí estamos cumpliendo, de que tratamos de hacer las cosas bien para que ellos adquieran primeramente el ejemplo. Porque una de las excusas que más se usan actualmente es, mira cómo están ellos, mira, o sea, para estar así mejor no estoy. Ellos no ven la palabra, ellos ven el ejemplo de los que ya están metidos en la comunidad tratando de cumplir la palabra. O sea, nosotros somos ejemplos, hermanos, somos sal y somos luz. Entonces, ¿cómo? Eso, entonces tenemos que ser positivos en esto y adquirir el compromiso de que sí, yo voy a tratar de ser el mejor ejemplo para los creyentes que van a llegar, ¿ok? Y no solamente para aquellos, también para nuestros hijos, que verdad que el trabajo que se está haciendo aquí es bastante notorio, ¿verdad? Ya hoy pudimos ver a la hermanita Zarela, ¿verdad? Incluida, entonces que todos los jóvenes puedan incluirse en alguna parte del servicio para el Eterno. Y bueno, el Eterno está haciendo su obra. Entonces, Chava significa cesar, parar o interrumpir el trabajo. Este cesar habla de lo secular, habla de aquello que estoy haciendo para mi beneficio personal. Si bien el Shabbat trae un beneficio personal, no se trata de un trabajo que va a traer algo de ganancia monetaria o algo que va a beneficiarme solamente a mí. Las cosas que se hacen en el Shabbat, por ahí le estuve leyendo un, un artículo y decía, el Shabbat es un reposo activo, o sea, un reposo activo, pero en Dios. Es un reposo activo en el eterno. Entonces uno dice, ¿cómo que? O sea, o es reposo o es una actividad. Pero, ¿qué sucede? Que en el Shabbat, lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo para beneficio de una comunidad, para beneficio del reino de Dios, ¿ok? Tenemos que entender eso. Entonces, está asociado también, ¿verdad? A la palabra descansar o reposar, que es la que nosotros conocemos más como Shabbat. Es la traducción que se le ha dado en la mayoría de las versiones, pero esto es como ya un segundo plano. O sea, está bien, vamos a cesar, vamos a parar de aquel trabajo y vamos a reposar. Muchas veces se malinterpreta el término de reposar, como que, bueno, yo reposo y no hago nada. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un tiempo en mi casa, según yo, aparentemente cumpliendo con el Shabbat. Pero ¿qué sucede? Yo llegaba y leía la porción, ¿no? Pero ¿cuánto nos tardamos nosotros leyendo la porción, mis amados? Media hora, una hora. ¿Cuántas horas tiene el Shabbat?
Sí lo están viendo. Entonces, el tiempo que yo leía o sea, ya me quedaban, si me tardaba una hora, me quedaban 23 horas. ¿Y ahora qué hago en estas 23 horas? Ah, bueno, viene el tiempo de acostarnos, 8 horas durmiendo. Ya van 9 horas, pero todavía nos quedan ¿cuántas? O sea, 15 horas. ¿Qué vamos a hacer en esas 15 horas? Créame que yo llegué y ponía mi musiquita. 1, 2 horas de música, está bien, pero todavía me quedan 13 horas. Llegaba y me echaba una siesta, 1 hora, 2 horas, todavía me quedaban 11 horas. Y créanme que lo menos que hacía en ese tiempo era buscar de Dios. Créanme. O sea, vean el tiempo que de las 24 horas ya estaba faltando 10 horas en el chaval. Por lo menos aquí, vean, este tiempo se extendió. O sea, nosotros no podemos quejarnos porque este tiempo se haya extendido, porque el chaval es hasta la puesta del sol. Ahora, los que viven lejos, bueno, por cuestión del transporte se les entiende un poquito, ¿verdad? Pero, sin embargo, los que vivimos cerca, ¿por qué no vamos a quejar? Porque se extendió eso. Gloria a Dios que estamos aquí cumpliendo con su chava y estamos reunidos el día de hoy, cumpliendo el chava como corresponde. Más adelante le voy a hablar algo, bueno, aquí mismo. Eh, en la comunidad anterior donde yo estaba, nosotros empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Y a veces se extendió un poquito más. Las hermanas estaban ya presentes porque las parachá, y a veces no terminamos la parachá, mis amados. Entonces nosotros desde las 9 hasta las 12 hacíamos un almuerzo y después a la 1, a las 2 continuamos hasta las 6. Y la parachá no nos daba, el tiempo no nos daba para explicar toda la parachá porque tienen mucho contenido. Pero pasamos todo el día estudiando la porción de la Torá y era agradable, compartíamos un pan, compartíamos una merienda, compartíamos la palabra y estamos siempre ahí unidos. Que bueno, sucedieron cosas después más adelante, otro tema. Ajá. Entonces, ¿qué implica el descansar o el reposar o el cesar? Estar tranquilo. Muchas veces de nosotros estamos aquí, pero estamos con la mente en otro lado, intranquilo, me quiero ir porque tengo que hacer esto, porque tengo que comprar, mírame, yo dije que iba a salir este sábado del servicio a comprar lo que me hacía falta porque no tengo nada en la casa. No, quédense tranquilos. Eso no es lo que quiere el Padre. Cuando venimos en el Shabbat con ese pensamiento, créame que por más que se le explique la palabra, usted está pendiente de salir y la palabra no va a hacer un efecto o no va a ser el efecto que se quiere como tal. Entonces, muchas veces salimos de aquí. Muchas veces salimos y no entendemos qué fue lo bueno. Sí, estuvo buena, pero, o sea, no me quedó nada porque mi pensamiento estaba, tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme. Hagamos espacios, hermano. Hagamos un espacio, vamos a decir, en el disco duro. En este tiempo de Shabbat, vamos a olvidarnos de todo y abramos un espacio para que podamos entender y nos quede algo de lo que se está explicando, para que la porción o para que la palabra de Dios o para que el mismo Dios que nos está hablando el día de hoy nosotros podamos entender cuál es el mensaje que quiere para nosotros y que nos quede, porque muchas veces, como lo dice Santiago, somos que oidores olvidadizos. Y todos caemos en eso, mi amado. Todos en algún momento caemos en eso. Y aquí dice aliviado de preocupaciones. O sea, tenemos que estar aliviados. Mira, hay personas que están pendientes de que tienen que lavar, que tienen la ropa, o sea, que tienen que fregar, que dejaron Mira, cuántas cosas no nos pueden quitar nuestra paz o nuestra shalom en este día. Estando aquí reunidos, mis amados, con el pensamiento en otro lado. Este lugar que, bueno, me voy a adelantar un poquito. Este lugar en donde nosotros estamos cumpliendo con el Shabbat, ¿verdad? Anteriormente se hacía en los hogares, después ellos empezaron a reunirse en la sinagoga, pero esas sinagogas se tenían que convertir como en un segundo hogar. Y esta palabra hogar tiene mucho significado. O sea, no sé si recuerdan que anteriormente, por lo menos mi abuelita tenía así en la puerta, hogar, dulce hogar. O sea, antes se veía mucho eso. Ahorita no se ve eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque las casas no son un hogar. Es triste y lamentable la situación actual de los hogares hoy en día. Entonces, un lugar debe ser un sitio donde tú te sientas agradado de llegar ahí. O sea, no, voy para mi casa, pero es que no quiero llegar allá. Yo he visto personas hacer eso. De hecho, he visto personas, hijos, muchachos, oye, ya es la hora, ya mi papá va a llegar a Naguará. O sea, ¿por qué tiene que suceder esto dentro de los hogares? En el Chabá, o este lugar, se tiene que convertir en ese lugar donde yo vengo a reposar, a descansar, a buscar chalón, a sentir paz conmigo mismo. O sea, quitarme todo eso que me está angustiando, quitarme todo aquello que me está preocupando para yo poder estar aquí en paz. Este lugar tiene que ser un lugar de paz. Es triste como a veces uno me ha pasado, llegué a congregaciones que uno llegaba y lo que viera, mano, de broma que no se levantaban y se guindaban hermanos contra hermanos.
porque lo menos que había era paz. Nosotros que estamos estudiando la Torá, que tenemos estas porciones, que tenemos esta bendición de que Dios nos dio luz para entender su palabra, tenemos que comprender que el llamado que quiere hacer para nosotros es que, mira, el Shabbat se cumple de tal manera, de tal forma de que tú puedas tener un día lleno de paz. De 7 días, por lo menos uno que tengas paz en tu vida. Porque ¿para quién fue? ¿Qué vino a hacer Yeshua? A traernos paz, porque no había paz. Ellos vivían en guerra, en batalla, en angustia, escondidos, perseguidos. Sí lo estamos viendo. Entonces, nosotros a veces estamos en esta misma situación, perseguidos, en el afán, buscando de un lado a otro, y no tenemos paz. Por lo menos mira, hermano, yo se los digo, yo espero este día, ¿oyeron? Yo lo espero y lo anhelo, yo. Y apenas son las 5, yo no, hoy no, porque la dicen, vamos a jugar, yo no, porque ya está tarde, vamos, ya no voy a jugar. Tengo que hacer una cosita, no, yo antes de las 6 tengo que estar libre, tengo que ya estar tranquilo. De hecho, hay negocios de personas judías que hasta las 3 de la tarde y otros hasta el mediodía, imagínense ustedes, que ya ellos cancelan todo porque si se les presenta algo, ellos pueden resolver antes de las 6 o antes de la puesta del sol. Entonces nosotros no, nosotros esperamos hasta el último momento porque estamos tan afanados y tan ocupados que esperamos y a veces se nos pasa el tiempo o la hora afanados aún. O sea, en el Shabbat vivimos afanados también a veces. Entonces, vamos a ver la cita que no puede faltar porque es la cita que más habla o expresa acerca del Shabbat y cómo debe ser el Shabbat. Dice, Isaías 58:13. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, ¿qué estamos viendo aquí? O sea, yo no puedo agarrar el Shabbat para hacer lo que a mí me place, para hacer lo que yo quiera, para hacer lo que a mí me den en gana. Y llamas el día de reposo delicia. ¿Cuánto le llaman a este día delicia? ¿Cuánto dicen yo anhelo este día? Yo amo este día. Yo quiero estar ahí en ese día, yo quiero reunirme con mis hermanos ese día, porque a veces no es el hogar, sino que, o la casa, sino que oye, no, yo no quiero ir más para esa iglesia, no quiero ir más para esa comunidad, no quiero ir más para, porque lo he visto, mis amados. Pero gracias al Padre, bueno, Él ha colocado a cada uno en un lugar donde Él quiere estar, y hasta el momento hemos tenido paz, hemos tenido shalom, y esperemos que sigamos así, pero tenemos que enfocarnos en mantener una unidad que vamos a hablar más adelante, y ya ustedes van a ver la importancia de la unidad, mis amados, ya ustedes van a ver la importancia. Dice, honorable y lo honra. El día santo del Eterno, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Por eso es que, bueno, siempre se ha hecho el hincapié aquí de que cuando un receso, pero hablen de la Torah, hablen cosas que le edifiquen, no hablen de cosas del mundo. Dejen el mundo allá. Cuando ustedes salgan de esa puerta, créeme que van a volver a agarrar el saco que habían dejado allá afuera. Y es así. Entonces, ese saco déjenlo allá, ¿ok? Dejen todas esas preocupaciones afuera que después, bueno, pues van a venir otra vez porque estamos tan afanados y estamos en un sistema, hermanos, que nos absorbe. Entonces tenemos que, bueno, tener un equilibrio aquí. Entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré descabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Eterno ha hablado. ¿Hay bendición en cumplir con el Shabbat? Sí. ¿Qué dice ahí? No te va a faltar nada. Yo te voy a dar todo, yo te voy a proveer de todo de todo lo necesario. Muchas veces salimos al trabajo por querer ganarnos unas moneditas de más, pero créeme que eso no va a ser de bendición. Entonces va a ser más las consecuencias o el mal que va a traer eso que los beneficios que va a traer el ganarnos un dinerito de más. Se lo digo por la experiencia propia. Ok. Ahí hablamos acerca del Shabbat, ¿verdad? Y ya conocemos la importancia. La palabra Shabbat, que significa cesar, ¿verdad? Hay dos raíces que hablan de Noah y de Manoah, y tienen que ver con estos conceptos que están aquí. Que tienen que ver con hogar o paz duradera. O sea, nosotros tenemos que salir de aquí, o sea, porque a veces la paz que tenemos la tenemos aquí. Cuando salimos se nos escapa la paz. No, tratemos de que esa paz, porque recuerden que aquí venimos a recargarnos de combustible. Que esa paz nos trate de durar hasta el siguiente Shabbat. Imagínense lo difícil que es, hermano, que esa paz nos alcance hasta el siguiente Shabbat. ¿Cómo no anhelar este día, verdad? ¿Cómo no desear estar en reposo o en descanso delante del Eterno en Shabbat, en su día K2? En el día de Shabbat, ¿verdad? Se acostumbran a suspender todo tipo de actividad
colectiva o secular. Sin embargo, no es un cese de actividades como tal, porque aquí vemos a personas que hacen el cafecito, vienen, sirven, otros llegan y acomodan la silla, así lo estamos viendo, son actividades. El hermano tiene que acomodar el sonido, pero todo esto se está haciendo con el fin de ¿qué? De alabar al Eterno, de glorificar su nombre. Es un servicio para Él, ¿ok? Si bien lo hacemos para la comunidad de los hermanos, principalmente se hace para agradar al Eterno. Es permitido también, según por los dichos de Yeshua, ¿verdad? Hacer el bien. Recordemos que si bien es un cese de actividades, si nosotros tenemos una actividad inmediata, en el sentido de que alguien está sufriendo una necesidad inmediata de, bueno, se lo atropellaron, se cayó, hay que cargarlo, hay que llevarlo al hospital, podemos hacer eso. O sea, cuando se trata del bienestar de otra persona, en este sentido, o cuando su vida puede estar en peligro, nosotros podemos actuar en pros de, ¿ok? De salvaguardar la vida de otro o de ayudar en una necesidad inmediata. Una vez llegó unas personas allá a la casa y recuerdo que yo, mira, necesito que no tendrán por ahí para que me des comida, para que me des una arepita, un almuerzo, y en la casa no había nada. O sea, no había nada hecho, había comida cruda. Entonces mi mamá le dice, no, porque nosotros en Shabbat, en sábado no hacemos nada. Y sacó el arroz y le dio el arroz. Oye, mami, pero esa gente no tiene dónde hacer el arroz. No tiene, o sea, ¿qué nos cuesta a nosotros hacer el trabajo completo, hacer el arroz con su tajadita, con su ensaladita y darle su arroz completo? Estamos haciendo un mal por hacer eso en sábado. ¿Qué creen ustedes? No, porque estamos ayudando al prójimo, estamos haciendo, y mismo Yeshua lo dice, ¿quién de ustedes si su mula cae en un hueco, no van y ayudan al hombre a sacar la mula del hueco? Sí, bueno, eso es un término porque eso va más allá del servicio como creyente, ¿verdad? Pero estamos hablando específicamente del Shabbat, ¿ok? Del Shabbat, porque nosotros podemos darle de comer o no durante la semana, pero en el Shabbat, ¿será que podemos hacer este tipo de obra? ¿Será que podemos llevar? De hecho, había una práctica en el antepasado que ellos salían en Shabbat, era hacer esto. De hecho, Yeshua lo hizo. ¿Qué día sanó enfermo? ¿Qué día sanó paralítico? ¿Qué día le dio la vista a los ciegos? Si lo estamos viendo, lo hizo en Shabbat y él era acusado porque los rabinos de aquel tiempo lo acusaban porque tú estás rompiendo el Shabbat, porque tú haces tales cosas. No, pero él está haciendo maravilla, está haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Si usted cree que está haciendo algo bueno y delante de Dios en Shabbat, sígalo haciendo, pero es importante que también se centre que tenemos un lugar de reunión o un lugar donde congregarnos. Ahora, cuando se presentan las situaciones que se nos escapan de las manos, bueno, vamos a resolver, vamos a intentar resolver, pero que no se vuelva costumbre tampoco cuando nos falte por lo menos limpiar la casa, que nosotros acostumbramos en la casa al mediodía, los días viernes, estamos limpiando la casa. Ahí se barre, ya a las 2 la casa está limpia, totalmente para nosotros recibir el Shabbat sin tener que estar fregando, sin tener que estar limpiando, sin tener que estar lavando nada, no hacemos nada, mis amados. Y mi mamá se encierra en su cuarto, yo me encierro en mi cuarto, escuchar música, leer la Torah o cualquier cosa. Pero ya a esa hora ya nosotros estamos casi que libres de cualquier trabajito. Y bueno, sigamos el ejemplo de Yeshua. Seguimos aquí. Dice, vamos a otra cita. Éxodo 35:21. Y todo aquel a quien impulsó su corazón, y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Eterno para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de voluntario corazón, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro, cada cual presentó su ofrenda de oro al Eterno. Los hijos de Israel, aquí brinco al 35:29, los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra del Eterno que había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Eterno. Esta fue una de las preguntas. Vean que la primera pregunta fue que este mandamiento se nombró en esta porción. El Shabbat fue la primera que hablamos. Y la segunda pregunta fue que necesitaban tener o que tenían estas personas que estaban dando una ofrenda. Un corazón voluntario, un corazón alegre o un corazón generoso, según las versiones. Ahora,
¿En qué me quiero enfocar con esto? Nosotros tenemos que tratar de aprender de estas personas. Muchas veces traemos ofrenda, pero la traemos así como el tipo Barney, el dinosaurio, o sea, manos cortas, no quiere, la damos, pero no la queremos dar, ¿ok? Entonces tenemos que ser desprendidos, mis amados, desprendidos. Otra cosa que tenemos que entender, si nosotros recibimos de parte del Padre, no sé cómo ustedes reciben de parte del Padre, pero yo a veces no es una voz audible, pero es una voz. No es es algo que me dice, mira, tienes que hacer esto y yo lo hago. De hecho, yo a veces antes de estas enseñanzas, ya el Eterno me ha dicho, Dios me ha dicho de que yo voy a enseñar. Créanme que, y yo, bueno, puedo enseñar de esto y aquello. Y en la semana el hermano me dice, mira, te toca. Yo, bueno, ya yo sabía porque el Eterno ha venido trabajando conmigo esa parte. Y he aprendido a escuchar la voz del Eterno, por lo menos en este sentido, cuando me toca enseñar. La vez pasada que me tocaron dos enseñanzas seguidas, yo dije, oye, mira, esta paracha está buena para hablar de esto y de aquello y de lo otro. Y el hermano me mandó, mira, hermano, se voy a enseñar esta semana, el mismo día, hermano, que yo estaba estudiando la paracha. Ima- Imagínense ustedes, sí, pero el Eterno sabe, Él conoce y Él nos prepara, mis amados, para esto. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si usted siente que Dios colocó en su corazón el dar algo, hágalo. Y así, y no solamente el dar, sino también el hacer, porque muchas veces no se trata de dar, sino del hacer, ¿ok? Este, veamos aquí y después explico algo. Dice, en el hebreo no existe la palabra tener. Vean, no existe. Eso lo saqué también de un artículo que estaba leyendo. Dice, para decir yo tengo, se dice yes li, que significa hay para mí. O sea, hay para mí esto para yo administrarlo, hay para mí esto para ver qué yo hago con esto. Pero no es para mi beneficio solamente, es para beneficio de muchos, porque somos bendecidos para bendecir, ¿ok? Dice, esto nos enseña que todo lo que existe es del Eterno. Nosotros solo somos administradores de sus bienes. Y lo vemos aquí en Salmo 24:1. Dice, del Eterno es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, voy a explicar algo aquí, ¿verdad? Que tiene que ver con esto. Él siempre va a colocar en el corazón de nosotros el dar algo o el hacer algo por la comunidad. Bueno, ustedes ven, me voy a poner a mí como ejemplo, no por vanagloria ni nada, ¿verdad? La cuestión de los jugos, ya todos esperan el jugo cuando vienen las reuniones, ¿sí o no? O sea, la mayoría esperan que no, ya el hermano va a traer el jugo. Pero eso fue algo, sí, pero eso fue algo que el Eterno colocó en mí, ¿ok? Eso lo colocó en mí y yo desde ese día yo dije, bueno, yo puedo llevar los jugos porque yo no estoy aportando gran cosa a lo que es el alfolí, se los digo abiertamente, pero tengo la oportunidad que cuando viene la reunión me cae algo extra. ¿Con qué fin me cae esto, este extra? Si lo estamos viendo, o sea, eso lo entendí yo, no, ese extra no es para yo beneficiarme de él, sino para que todos seamos beneficiados, porque al yo beneficiarlo a usted automáticamente me beneficio yo porque mi padre, él me sustenta y me multiplica aquello que yo estoy dando. Pero yo lo hago de todo corazón, no por ser visto ni nada. De hecho, la vez pasada, la última, dije, no, no lo hice yo, lo hizo mi mamá. Lo dije porque realmente no lo hice yo. Ok. Algo que quiero ver, que quiero hablar de esto, con esto, el dar algo, ¿verdad? Pero también el hacer algo. Mira, yo he visto algo que lo veo mucho en muchas comunidades. Por lo menos estaban los niños brincando. Y yo tenía el deseo o el sentir de pararme y llamarle la atención, pero como no son mis hijos, no lo hice. O sea, se los digo abiertamente. O sea, no fue que yo lo sentí, es un ejemplo, ¿ok? O sea, pero están los representantes aquí, bueno, que los representantes se encarguen de eso. No debe ser así porque ellos también son parte de nosotros. Ellos también son del mismo cuerpo. Reprender si yo puedo reprender o corregir a un muchacho, yo debo hacerlo por el bien de la comunidad. Ahora, que no lo voy a tratar como yo trato al hijo mío, totalmente. Tenemos que ser sabios, tenemos que saber hablar o la forma de decirle las cosas, ¿ok? O sea, no es que lo voy a decir gritando ni nada de eso. O sea, tenemos que ser entendidos en esto. Pero si yo tengo ese sentir, si el padre pone sentir, mira, está haciendo las cosas mal, llámale la atención. Porque si tú amas a tu prójimo o si tú amas a tu hermano, tienes que amarlo a él. Y amarlo a él es corregirlo. ¿Ok?
tenemos que hacer esa corrección. Veo a un hermano por allá, bueno, haciendo lo malo, él ya es un adulto, él sabe lo que es bueno y lo que es malo. No, llámele la atención, la palabra nos manda a llamarle la atención. Y si el Padre pone ese sentir en mí, hazlo, hazlo. ¿Ok? O sea, no te cierres porque el Padre te está usando así a ti para hacer luz. El Padre te usa a ti para que tú seas guía para otros también. Si bien tenemos a Yeshua como nuestra guía, nosotros también somos guías de otros, ¿ok? Porque nosotros tenemos que llevar a otros a los pies de Yeshua, ¿sí o no? Y Yeshua se encargará de llevarlos al Padre. Pero nosotros tenemos que ser esos motores que mueven a la gente a acercarse a Yeshua. Pero si ni siquiera nos atrevemos a corregirlo, ahora, por supuesto, si yo voy a corregir a alguien, yo tengo que estar en corrección también, ¿sí o no? Porque yo no puedo corregir a alguien en algo que yo estoy fallando. Tenemos que entender eso. Pero se trata de que si nosotros vamos a llamar la atención para que otros se beneficien de esto, vamos a hacerlo. Entonces, los hijos, o se lo digo de otra forma, sus hijos son mis hijos. Métase eso en la cabeza. Mis hijos son sus hijos. Corríjanos también, ¿ok? Estamos llamados a corregir a nuestros muchachos como comunidad, como el cuerpo del Mesías, como una unidad que vamos a hablar más adelante. Ya ustedes van a ver lo importante, hermano, de estar en la unidad, ¿ok? Y voy a cerrar con eso de la unidad. Dice, estoy en... Ok. Ajá, bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a seguir a la siguiente parte. Dice, este es otro punto. Si entendimos el punto anterior, ¿verdad? O sea, si el Padre coloca en usted en dar algo, hágalo. Ahora, ¿cómo lo debe hacer? Simplemente porque, bueno, me mandaron a hacerlo, voy a hacer. No, no, de corazón, generoso, voluntario, alegre. Tenemos que aprender eso. Algo que sucede con esto del tabernáculo, o de la tienda de reunión, es que cuando ellos daban, lo explicamos aquí, lo hablamos aquí. De hecho, estuve escuchando el maná diario de la Torá y el doctor Ketriel también habla de eso. El Eterno no iba a permitir que alguien con mala gana diera una ofrenda para el tabernáculo. No le iba a permitir. Todos los que dieron tenían un corazón alegre, un corazón voluntario, ¿ok? O sea, nosotros si queremos, ¿cómo dice la primera, construyendo la morada del Eterno? Si nosotros queremos construir la morada del Eterno, todo lo que demos para construir esa morada tiene que ser de corazón, generoso, alegre, ¿ok? Porque ¿a quién ama Dios? Al dador alegre, ¿ok? Tenemos que entender eso. Seamos dadores de corazón voluntario, alegres y generosos. No es que vamos a estar ahí, bueno, sí, lo que me sobró, no, no. O sea, vamos a apartar, si el Padre pone en nosotros el apartar algo para Él, para un trabajo, hagámoslo de una vez y tratemos de entregarlo antes que se nos presente una situación. Seguimos con este punto. Y que venga todo hombre hábil, sabio de corazón, de entre vosotros y haga todo lo que el Eterno ha ordenado. La tercera pregunta fue, ¿qué tenían o de qué estaban llenos las personas que hicieron el tabernáculo? Que era la cuarta, ¿no? La cuarta pregunta. Entonces, que venga todo hombre hábil, vean, hábil. Hay otra versión que dice sabio, de corazón, de entre vosotros, y haga todo lo que el Eterno ha ordenado. No lo cambié, ¿verdad? Sí, está bien. Y haga todo lo que el Eterno ha ordenado. Entonces, en el 31, en el 36:1 dice, y Bezaleel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Eterno ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario. Harán todo conforme a lo que el Eterno ha ordenado. Entonces llamó Moisés a Bezaleel y a Aholiab y a toda persona hábil a quien el Eterno había puesto sabiduría y todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Vean esta. No fue que él, mira, tú y tú. No, no, no. El querer servir también era algo voluntario. Si lo estamos viendo y lo leemos aquí. Y a todo aquel cuyo corazón lo impulsaba. Simplemente es un sentir que uno tiene, es un sentir. Yo no voy a servir porque el hermano me esté mandando, porque el hermano me esté diciendo, porque ustedes me vean, porque yo quiero quedar bien de él. No, mi corazón tiene que impulsarme eso. Si el corazón me está impulsando, eso viene de Dios. Cuando no viene de Dios y viene, mira hermano, créame que las cosas no salen bien. Pero cuando vienen de Dios hay bendición, porque primero está la obediencia por delante, ¿ok? Y el segundo está el querer servir, el querer hacer. Y todo esto trae bendición a nuestras vidas.
Éxodo 35:30. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. La unción del Espíritu, que fue algo que coloqué ahí, nunca se separa de la Torá. Si yo estoy haciendo algo y yo digo, el Espíritu me ha enviado, el Espíritu me mandó, el Espíritu me dijo, tiene que estar alineado a la Torá, mis amados. He visto muchas personas que usan esta frase, de hecho hay que tener mucho cuidado al usarla. No, el Espíritu Santo me reveló, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu, y a raíz, y con esto, créame que envuelven a mucha gente en engaños, a mucha gente por estas palabras. Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo. Y por ahí, qué cantidad de cosas no hacen, ¿ok? Entonces tengamos cuidado, por lo menos yo me cuido de, bueno, no, si es del Padre, yo lo hago, si el Padre lo permite, bueno, yo siento que esto es de Dios, pero no ando por ahí divulgando o parándome aquí, yo sé que Dios me dijo que yo era el que iba a enseñar hoy, ¿no? O sea, si a él le place colocarme para enseñar, que venga de parte de él. Y trato de cuidarme de que lo que yo estoy enseñando sea por lo menos más del 50% palabra de Dios, porque a veces se nos escapa el yo personal, a veces se nos escapa el humanismo, o sea, no podemos desprendernos de ello. Y a veces nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos dando algunas enseñanzas. Dice, sino que es dado a las personas precisamente para cumplir con todo lo que el Eterno ha mandado, como está escrito en Hechos. Y nosotros somos testigos de estas cosas. También el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, el cual Dios nos ha dado a los que le obedecen. Ahora, se estaba hablando aquí de la llenura del Espíritu Santo ahora. ¿Sí lo recuerdan cuando estamos leyendo el libro de Hechos? Pero ellos eran llenos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque eran personas que estaban dispuestas a obedecer. Eran personas que estaban dispuestas o ya estaban en obediencia. Una persona desobediente, hermano, créeme que difícilmente va a ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que anda haciendo las cosas con altivez, con arrogancia, con soberbia, difícilmente va a ser lleno del Espíritu Santo. Tal vez un toque, porque mira, pum, reacciona, pero no va a ser lleno. Y difícilmente va a poder hacer la obra del Eterno, va a poder cumplir con la obra del Eterno. De hecho, si una persona viene con esa actitud, lo primero que hace es tratar de dividir o trae contienda dentro de la comunidad en vez de unir. ¿Ok? Ahora, si nosotros somos personas entendidas, tenemos que saber que si nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, primero que tenemos una misión. Muchos de aquí no saben ni siquiera cuál es la misión, pero créanme, traten de buscar en oración, porque si usted está aquí es porque tiene una misión. Usted tiene algo que hacer para el Eterno, ¿ok? Solo tenemos que tratar de acercarnos más a Él. Entonces Dios coloca, ¿verdad?, en el corazón de cada uno, en donde podemos ser buenos. Tenemos el ejemplo de Pablo cuando habla del cuerpo del Mesías. Dice que no todos son ojos, no todos son piernas, no todos son bocas, ¿sí? Cada quien tiene su rol, cada quien tiene su papel dentro del cuerpo del Mesías. Ok. Seguimos con otro punto, pero que nos quede bien claro, si el Eterno me llamó a mí, primero, Él me va a llenar de su espíritu para darme que sabiduría, entendimiento, pero antes yo tengo que tener un conocimiento o buscar un conocimiento, porque el conocimiento lo adquiero yo, ¿ok? O sea, no es que, no, bueno, Él me llenó de su espíritu y me llenó de... No, 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 el conocimiento lo adquieres tú leyendo la Torá, leyendo libros, buscando artículos, pero leyendo y adquiriendo conocimiento. Después de ese conocimiento viene algo que el Padre coloca en ti, que es la inteligencia, y después viene la sabiduría, que es para tú aplicar todo ese conocimiento que has adquirido, ¿ok? Pero no es que yo voy a adquirir sabiduría sin tener conocimiento. O sea, es como el muchacho que ora, oye, quiero orar porque tengo el examen, estoy orando para salir bien, pero ni siquiera estudiaste. ¿Cómo vas a salir bien si ni siquiera estudiaste? Tienes que estudiar, después oras al Eterno, Padre, que lo que yo estudié se me quede grabado para yo poder salir bien en el examen. Entonces, no es al contrario, ¿ok? O también se vale orar antes de estudiar, pero hay que estudiar. O sea, no es que el Espíritu me llenó y adquirí sabiduría, no, o sea, estudia primero y después vas a adquirir sabiduría, porque el conocimiento de la palabra trae sabiduría a nuestras vidas. El conocimiento trae sabiduría, lo dice Proverbio, lo dice el libro de Proverbios. El conocimiento de la palabra de la Torah trae sabiduría a nuestras vidas. De hecho, el libro empieza para adquirir sabiduría, para adquirir entendimiento y para adquirir, o sea, todo aquello que Dios quiere para que nosotros podamos obrar. Y la palabra dice que para qué está la palabra, para corregir, para redarguir, y al final dice para que nosotros estemos preparados para toda
buena hora. Pues, ¿cómo estamos preparados cuando ya estamos llenos o tenemos entendimiento y tenemos sabiduría en nuestras vidas? ¿Ok? Ahora, vamos con el último punto. Estoy tratando de hacerlo más cortica, ya llevan 50 minutos. Dice, Bezaleel y Aholiab y sus colaboradores. Y aquí quiero que entiendan algo. Cuando yo le dije a Josner que, bueno, si tú le preguntas a alguien de la calle y le preguntas por quién fue el que construyó el tabernáculo, te van a decir automáticamente Moisés. Pero parece mentira que no están equivocados tampoco. O sea, no están equivocados en que Moisés también tuvo parte ahí. De hecho, voy a terminar de leer aquí, después les explico. Dice, aunque todos los colaboradores de Besaleel ayudaron en la construcción de los objetos del Mizcán, tabernáculo o tienda de reunión, solo él recibió la honra por haberlo hecho. El resultado del trabajo de Besaleel y sus colaboradores fue que el tabernáculo llegó a ser uno, ejá. ¿Ok? Todo fue un conjunto, porque si bien ellos hicieron todo por pieza o por parte, cuando ellos colocaron, todo fue uno, un ejá, ¿ok? Fue un tabernáculo. Ahora, vamos a hablar un poquito aquí de lo que le estaba hablando de Moisés y estos servidores que estaban aquí llenos de sabiduría. No se dice el número de colaboradores que tuvieron estas dos personas, hablando de lo que fue Bezaleel y Aholiab. De hecho, Aholiab estaba a la orden de Bezaleel, ¿ok? Pero estos dos personajes estaban también a la orden de ¿quién? De Moisés. De Moisés. Entonces, vamos a hablar de lo que es una construcción, un edificio. Vamos a hablar de un edificio. Siempre hay una persona que manda a hacer el edificio, pero el que manda a hacer el edificio no es un arquitecto, es un empresario, es una persona que simplemente quiere hacer unos condominios, pero él necesita a un arquitecto, a un ingeniero que le haga el diseño, le coloque la firma y empezar a hacer Pero ese arquitecto no trabaja directamente en la construcción, sino que llaman a un maestro de obra y llaman a una serie de obreros, ¿sí? Y el maestro de obra no solamente llama a obreros cualquiera, sino que agarra a unos obreros que van en la parte eléctrica, otro en la parte de la construcción en cuanto al pegamento y todo esto, en la estructura. Otros son llamados para la parte de la plomería. Así lo están viendo. Hay diferentes sectores o diferentes personas llamadas para cumplir con ciertos roles. Ahora, pero vamos a sustituir estos personajes, lo que es el dueño, lo que es el arquitecto y lo que es el maestro de obra y los obreros. Vamos a sustituirlo por lo que es la asamblea o la comunidad, ¿ok? Nosotros tenemos que, o estamos llamados a construir, ¿sí o no? A construir. ¿Qué vamos a construir? Un lugar donde podamos encontrar paz, lo que estamos hablando del Shabbat, un lugar donde podamos reunirnos, un lugar donde podamos alabar, donde podamos sentirnos a gusto para estar presente delante del Padre, ¿ok? Pero ese lugar tiene una serie de personas que tienen que intervenir o de personas que tienen que intervenir para que eso funcione. En este caso, ¿quién es el dueño de la comunidad? ¿Quién? El Eterno, el Padre. ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién es el arquitecto? Yeshua. Yeshua es el dueño es el Padre. El arquitecto es Yeshua porque él es la roca principal, ¿ok? Pero ahora, ¿quién es el maestro de obra? El pastor. El pastor es el maestro de obra. ¿Y quiénes son los obreros? Aquellos colaboradores que están junto con el pastor. Sí lo estamos viendo, pero todos formamos, cuando tomamos todo el conjunto, ¿para qué estamos todos trabajando? No es con el mismo fin, con un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Agradar al Eterno, servir al Eterno y establecer ¿qué? Lo leímos muchas veces, varias veces, establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es nuestro trabajo. Pero, ahora, ¿qué sucede? Estamos aquí, vean esto. Voy a hablar un poquito de lo que es el ego y un poquito de lo que es esa parte del orgullo o eso de querer ser vistos a veces. En la congregación X sucedió tal cosa, ¿viste? Lo que sucedió allá. Sí, el que manda allá es el pastor tal. ¿Y a quién tachan? Al pastor. Sí, por los errores que tuvo la congregación. Vean que eso es así, mi hermano. Ustedes van a un sitio, en la iglesia tal o la comunidad tal, hicieron tal cosa. No, ese pastor es tal. El pastor se lleva toda la carga. Ahora, ¿qué sucede si el arquitecto no está pendiente de lo que están haciendo los obreros y el edificio queda chueco? ¿De quién es la culpa? ¿De los obreros? ¿A quién le echan la culpa? ¿Al maestro de obra? En parte sí, porque tenía que estar pendiente, pero más que maestro de obra, el arquitecto se lleva también la culpa. En este caso, por lo menos Yeshua sabemos que es un buen arquitecto. Él no va a ser culpable de nada de lo que hagamos nosotros. Entonces, ya corresponde porque él está siempre pendiente de que la obra se haga bien.
Ahora, si nosotros estamos pendientes, ya sabemos que tenemos un buen arquitecto que está ahí pendiente de todo lo que está haciendo, por eso es que somos día a día y de chava en chava o de mes en mes, de fiesta en fiesta, estamos siendo ¿qué? Corregidos. Año tras año veo, desde que estoy aquí en Raíces Hebrea, veo cómo los líderes se levantan aquí o se paran aquí y dicen, tenemos que prepararnos para la fiesta. Y nos preparamos para la fiesta. Termina la fiesta y empezamos otra vez, cada vez cojeando más. Y entonces llegan al siguiente año otra vez la fiesta. Tenemos que prepararnos para la fiesta. ¿Por qué? Porque son personas que están pendientes de que las cosas funcionen bien. ¿Ok? Sí, sí. Entonces imagínense, y a veces nos presentamos en la fiesta aún medio chuecos. Yo, yo creo que medio chueco no, sino que bueno, sí, pero es una práctica que tenemos que tener día tras día, semana a semana, mes por mes, año tras año, y es algo que nos, por lo menos a mí me gusta bastante, porque año tras año soy corregido, mis amados, año tras año soy corregido. Recuerdo eso, claro, y que ir trabajando, de hecho nosotros en la parte de los hombres, hago un paréntesis aquí, ¿verdad? Estoy en el minuto 1, 2, hago un paréntesis. A mí me colocaron, porque tenemos que colocar lo que yo tengo, que yo sé que yo tengo, pero también los demás hermanos tienen que colocar en mi hoja lo que yo tengo, que yo no sé que tengo. Entonces, a raíz de eso, nosotros teníamos que ver, oye, tengo esto y no lo sabía, tengo que trabajar en ese punto para yo, si es malo, quitarlo, y si es bueno, seguir haciéndolo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, a mí me colocaron ahí que yo era una persona que me gustaba ser visto. Entonces yo, bueno, de pronto sí lo tengo, de pronto sí lo soy. Entonces yo estoy tratando de, cuando hago algo, no, 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 no. Vean que las hermanas dicen que no, pues, pero si en algún momento lo han visto es porque, o sea, de pronto lo tengo, qué sé yo, pues. Pero como, veo que está ahí, yo tengo que trabajar en ese punto para yo mejorar en ese punto, para que el momento que yo haga algo no esté haciendo las cosas para querer ser visto, ¿ok? De pronto fue que se confundió porque yo sí lo que sí he buscado, que fue lo que, bueno, será por esto, por aquello, es que yo muchas veces busco la aprobación de otros. O sea, yo personalmente busco la aprobación. Yo hago algo y yo quiero que, oye, que alguien me diga, oye, sí lo hiciste bien, yo, oye, sí lo hice bien. Eso yo lo busco, no lo niego, sí lo busco, sí lo tengo. Pero eso viene por unas raíces de mi pasado, que yo todo lo que hacía, eso está mal, y era siempre corregido, aunque yo lo hiciera bien, ¿oyeron? Y eso se sembró en mí que hizo raíces. Entonces, a raíz de eso, yo, bueno, tengo que buscarla, pues sí lo estoy haciendo bien, sí lo estoy haciendo bien, pero resulta ser, y se los digo abiertamente, yo a veces hago galletas en la casa y las galletas quedan buenas, y me dicen, si lo hubieses hecho de esta forma, queda mejor. Oye, pero quedaron buenas. Hago una comida, oye, la comida que, pero si lo hubiese hecho de esta forma, te hubiese quedado mejor. Entonces, cuando la persona llega y trata de mejorar lo que yo hice, le sale chueco. Entonces, ¿cómo? Sí, sí, yo a veces le digo, bueno, pero hazlo. Entonces, pero te la comiste igualito. Pero desde pequeño siempre he tenido eso, mis amados, que siempre he sido criticado en ese punto, que, que, que todo lo que yo hago, si eso está en el pasado, que todo lo que yo hago estaba mal hecho. Eso me lo sembraron a mí. Todo lo que haces, de todo, hermano, todo. Y eso ha sido una maldición en cierto punto que yo he tenido que romper con eso. Porque fueron, bueno, no voy a decir quién, pero ustedes se lo imaginan, pero yo tengo que romper con esa cadena o con esa maldición que lamentablemente estuvo ahí. Y he venido trabajando en eso como que, bueno, yo no voy a hacer y voy a dejar de buscar la aprobación también. Si busco la aprobación de alguien que sea del Eterno, de más nadie, ¿ok? Pero aún así yo tengo que rendir cuenta a alguien también. Porque si yo soy un obrero, yo le rindo cuenta a quién, al maestro de obra, ¿sí o no? Si yo soy el maestro de obra, yo le rindo cuentas, lo vimos hoy, ¿a quién? Al Eterno. Si yo soy, pues al Eterno no, perdón, a Yeshua. Y Yeshua tiene que rendirle cuentas a su Padre. Créanme que es así, porque él aún ahorita está trabajando en un tabernáculo, rindiendo cuentas, presentando nuestras ofrendas, presentándonos a nosotros todo el tiempo delante del Padre. ¿Sabían eso? Él sigue trabajando y él sigue presentando a nosotros porque él le rinde cuenta. Mira, aquí están estos padres, mira, aquí llegaron unos nuevos, mira, aquí llegaron estas personas se convirtieron, mira, estos están cumpliendo la Torah. Él todavía sigue haciendo eso, intercediendo por nosotros, ¿ok? Ahora, seguimos aquí. Vean esto.
hay posiciones o lugares, lo que estamos hablando, hablamos del dueño o el que mandó a hacer el edificio, hablamos del arquitecto, hablamos del maestro de obra y hablamos de los obreros. Y todos tienen, perdón, todos tienen su lugar o todos tienen su trabajo por hacer. Ahora, el hecho de que yo sea un hombre maduro, que yo tenga cierta edad, no quiere decir que cuando venga una persona, porque lo he visto, oh, yo tengo 42 años, viene este pastor que tiene 30 años, tú no me vas a mandar a mí, ¿qué te pasa? Eso se ha visto, mis amados. Pero resulta ser que él, delante del Padre y por mérito de Yeshua, él es una autoridad sobre ti sin importar la edad que tenga. Porque bíblicamente él es un anciano, él es un sabio entre los hijos de Israel. ¿Ok? Y tenemos que tenerle respeto a ellos. Tenemos que entender eso. ¿Cómo? Ah, bueno, eso es lo que le iba a hablar. Bezalel tenía 13 años cuando fue llamado, ¿sabían eso? Eso lo escuché hoy, esta mañana, en el Maná de la Torá, que el hermano me las envió, yo las escuché, yo todos los sábados los escucho las 7 al y ya. Hoy, bueno, fueron 14 porque estaban las 2 para allá. Pero yo las escuché y yo, mira, este muchachito, ¿vale? Jovencito. Ajá. Ah, bueno, Jeremías. ¿Qué edad tenía Jeremías? Se dice que entre 15 y 17 años, algo así tenía cuando fue llamado como profeta, imagínense ustedes. O sea, qué responsabilidad de un muchacho de esa edad, ¿verdad? O sea, toda la responsabilidad que el Eterno le puso a estos jóvenes. Pero ¿qué tenían ellos? Que eran muchachos obedientes y que estaban llenos del Espíritu de Dios. Estaban dispuestos a obedecer. Ahora, cuando ellos construyeron o cuando ellos elaboraron todas estas piezas del tabernáculo, mis amados, ellos no lo hicieron como a ellos les vino en gana, ni lo hicieron de la manera como que, bueno, a mí me parece que así, no, ellos tuvieron esa sabiduría que así como Moisés vio el modelo, yo estoy casi seguro que el Padre también les reveló a ellos el modelo que tenían que hacer. De hecho, fue cuando ellos terminaron la obra, se le acercó alguien a supervisar. ¿Usted sabe quién se acercó a supervisar o a ver la obra que habían terminado? Moisés. Moisés fue y observó todo lo que, entonces cuando él lo observó, dice, ah, sí, lo hicieron todo conforme al modelo que el Eterno había enviado. 3 veces lo dijo en esta porción, 3 veces. Eso quiere decir que sí se confirmó y que sí venía el 3, tiene que ver con la divinidad de Dios, ¿ok? Pero tiene que ver con que sí viene del modelo divino, sí fue conforme al modelo, sí es el modelo que se estableció, el modelo que se nos enseñó. Y ellos elaboraron todo esto. Ahora, pero todas estas personas no fueron nombradas, sino que al final cuando dice, y Moisés terminó de construir o de armar el tabernáculo, no se nombró a Oliab, no se nombró a Bezalel, si lo estamos viendo, se nombró finalmente ¿a quién? A Moisés, porque Moisés era el arquitecto que estaba en ese momento administrando o supervisando la obra. ¿Quién rinde la cuenta de todo lo que se usó? ¿A Oliab? ¿Bezalel? ¿Cómo? Y cuando se paran a dar cuenta, ¿quién anunció o quién escribió el libro en donde están las cuentas? Moisés. ¿Quién dio la cuenta? Moisés. Entonces, Yeshua va a dar cuenta por nosotros, ¿sabían eso? Pero nosotros tenemos tanto un trabajo colectivo como individual. Yo voy a dar cuenta por mí, pero si yo tengo una congregación, hablando de los líderes, ellos también van a dar cuenta por sí y por la congregación. Y Yeshua va a dar cuenta por muchos. De hecho, él mismo lo dice, que a algunos que los va a desechar y a algunos los va, unos a la derecha y otros a la izquierda. Dice que unos van a ser cortados por él mismo, ¿oyeron? Por él mismo. Porque él está viendo y está observando lo que están obrando bien y lo que están obrando mal. No somos nosotros. Entonces dice, y aquí vemos las posiciones, ¿verdad? De lo que son los ministerios de servicio para el Eterno. Dice, Efesios 4:11 dice, y él dio a algunos el ser emisarios. Estos emisarios son apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores de las buenas nuevas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Y le dice aquí para que no sigamos siendo niños, y sigue explicando ahí, para que no sigamos siendo niños. Pero vean esto, él aquí coloca una serie de ministerios
o dones que entregó o que entrega por medio de su rúa, ¿verdad? Y todos ellos tienen que rendir cuenta a alguien. A quién le rinden cuenta a ellos? Todos ellos son, digamos, maestros de obras. Pero siempre vamos a tener a alguien, hermano, como un supervisor. Ahora, hablando del mismo ejemplo que le estamos hablando, cuando sucedió lo que le puse el ejemplo de la iglesia, cuando sucedió algo malo, ¿a quién acusaron? ¿O a quién acusan? Al líder de la iglesia, de la congregación, ¿sí? De la comunidad. Ahora, pero ¿qué sucede cuando hay una persona dentro de la congregación que hace algo bueno? ¿Será que le dan el crédito también al líder? ¿Qué creen ustedes? Vean esto. La hermana dice que sí, y si en cierto punto la gente dice, mira, viste, la comunidad tal es tremenda comunidad, sí, ahí está el hermano X dirigiendo, se lleva el crédito, pero la persona que hizo lo bueno sale por ahí a querer quitarles muchas veces el crédito al hermano. Y tú sabes por qué sucede esto, porque no somos un EJA, no estamos en la misma unidad. Pero si estamos en la misma unidad, cuando tú ves el edificio completo, en la firma sale el edificio de fulano de tal, el arquitecto tal. Ahí no se nombra a más nadie. No se nombra a más nadie. Se nombra solamente a dos. Al dueño y al ingeniero. Y en tal caso, al maestro de obra, pero sin embargo ni siquiera se nombra. Pero en este caso, muchas veces salimos o hacemos algo para el Eterno, para Dios. Y cuando vemos que salen las cosas bien, nosotros queremos llevarnos el crédito de lo que hemos hecho. Y muchas veces le dan el crédito, no, viste, no, fui yo el que lo hice, fui yo. Entonces, no, ya va, bájate de ahí porque tú adquiriste sabiduría de Dios para hacer lo que hiciste. Si Dios no te da esa sabiduría y si tú no estás bajo la supervisión de X persona, tú no lo hubieses hecho. Porque créame, yo me paro aquí, pero el hermano me está supervisando. Y él sabe que si yo digo algo malo, él tiene que corregirme. Mira, hermano, ya va, lo que tú dijiste, mucho cuidado ahí. Yo sé que él me va a corregir en eso. ¿Por qué? Porque él tiene que estar pendiente de lo que estamos haciendo nosotros como obreros de esa construcción o de lo que estamos construyendo aquí, ¿ok? Ahora, finalmente, se construyen todas las piezas del tabernáculo. Cuando se empieza a construir el tabernáculo, dice que Moisés, el Eterno llama a Moisés y le dice, bueno, ahora vas a erigir o vas a levantar el tabernáculo, la tienda de reunión. Entonces, el Eterno le empieza a explicar, vas a colocar las cortinas, esta base aquí, esta base allá, la vas a unir de esta manera, de esta forma. Luego que tengas la cortina, vas a colocar la fuente, vas a colocar el lavado, todo eso, todo el arca, todo eso empezó el Eterno a construirlo. Primero la selló por fuera y empezó a construir hacia adentro, ¿ok? Ahora, cuando llegó el momento que él colocó el, lo que fue la menorá, el arca del pacto, que fue el otro que colocó, la mesa de proposición, todo esto, dice que todo estuvo en su lugar. Ahora vamos a ver qué sucedió. Con esto cerramos, dice. Y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. O sea, fue el último cuartico que se hizo, ¿ok? El último cuartico que se hizo. Está el tabernáculo, después viene el lugar santo, o el lugar K2, y después viene el lugar Macón K2, o lugar santísimo, como se le conoce, ¿ok? Que eran dos cuarticos que estaban ahí. Uno estaba dentro del otro, dice. Y colgó la cortina para entrar al atrio. Así acabó Moisés la obra. Vean, ¿quién acabó la obra? Moisés. ¿Quién se llevó el crédito? Moisés. Pero ¿quién trabajó realmente en todo esto? Sí lo estamos viendo. Entonces no seamos celosos de esto, mis amados. Si el Padre le da el crédito a alguien es porque es merecedor de ese crédito, ¿ok? El llamado, él cumplió con su llamado. Eso. Él estaba ahí y de hecho nada se construyó ni nada se realizó sin la supervisión de Moisés, ¿ok? Así que si estamos siendo supervisados por nuestros líderes, hermanos, sintámonos gozosos porque estamos siendo corregidos a veces o porque nos están dando a veces el visto bueno. En este caso, Moisés le dio el visto bueno a Oliab y a Bezaleel, porque no, yo por favor, yo no, que lo haga otro. Y miren, una vez se derramó un agua aquí, y yo estoy aquí leyendo la Torah, y cuando yo veo el agua venía de por allá atrás, y yo le digo a la hermana, a su esposa, mira, mi hermana, hay un poco de agua, y la hermana llegó, se levantó, agarró la mopa y limpió. Ella no dijo, no, bueno, que el que derramó el agua, no, ella fue ella misma y lo hizo, y yo sé que lo hizo de todo corazón.
y nadie la mandó. Pero muchas veces a nosotros se nos manda y ahí también rezongamos. Ah, yo, ¿por qué yo no? Pero hazlo también, porque tú no sabes si es el Padre que te está probando también en ese sentido. Porque si bien tenemos que actuar voluntariamente, también tenemos que ser obedientes en algo que es beneficio para toda la comunidad. ¿Sí lo estamos viendo? O sea, tanto uno como la otra es bueno delante del Padre. Ahora, lo que no es bueno es actuar de mala gana o hacerlo, bueno, sí lo voy a hacer porque, bueno, ese poco de agua alguien la agarramos. No, no rezongue, no murmure, no diga nada. Simplemente hágalo de todo corazón, con corazón alegre y contento, voluntario. ¿Ok? Y entonces vean esto. Y esto es un llamado, mis amados. El servicio estuvo muy bueno hoy, los cantores, ¿verdad? Se vio que hubo una unidad. Estaba la hermanita aquí presente primera vez, estaba un poco nerviosa, pero ella va a seguir trabajando en ello. Yo sé que va a ir mejorando poco a poco. Todos llegamos así en ese. Yo también cuando me paré aquí la primera vez, ustedes conocen cómo fue la cosa. Y vamos a ir mejorando en todo esto. Pero vean esto, mis amados. Cuando el Padre le dice a Moisés, el Eterno le dice a Moisés, mira, vas a construir lo que está hablando el hermano, aquí va una pieza, ya va la otra, con esas medidas exactas, con esa delicadeza y con esa precisión, mis amados. No era por cualquier cosa. Primero tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios de orden. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y vean lo maravilloso que es lo que es estar en unidad y lo que es estar en Ejá. Si bien eran muchas piezas, el tabernáculo vino a ser ¿qué? Uno solo, uno solo. Nosotros como cuerpo del Mesías, como miembros de esta comunidad, tenemos que ser Ejá, tenemos que ser uno. Y vean lo que va a suceder el día que nosotros seamos uno. Y lo he experimentado. Hay momentos en que nosotros venimos aquí, todos venimos dispuestos, con un corazón dispuesto a alabar y glorificar al Padre. Eso yo lo he experimentado. Una vez estuvimos aquí en una de las convocatorias que todo el mundo se postró y no hubo uno que no levantara sus manos al cielo. No hubo uno que no hiciera un clamor. No hubo uno que se quedara parado sin hacer nada o sin sentir la presencia de Dios en su vida. Eso sucedió en una convocatoria aquí. Ahora, en el resto sí, han habido chavas muy buenos, pero hay otros chavas que son así como que, pero esa es la actitud de uno, ¿oyeron? O sea, yo lo siento así porque soy yo, no porque los músicos o porque usted, no, soy yo, es personal, eso es personal, ¿ok? Tenemos que entender eso. Si yo estoy ahí, que, ay, qué chava tan apático y tan, ese soy yo que está apático, no es el chava, soy yo. Tenemos que entender eso, eso no es el servicio, soy yo. Tenemos que entender eso. Pero el día que vengamos todos dispuestos, vean lo que va a suceder. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Vean esto. Cuando todo está en su lugar, cuando todo está en orden, ¿qué es lo que hace el Eterno? Llena ese lugar de su presencia. Él no llenó el tabernáculo hasta que todo estuviera en su lugar. El día que nosotros estemos como una comunidad, en un conjunto, en Ejá, unidos, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo sentimiento, todos voluntarios, ese día el Padre nos va a llenar una y otra vez, mis amados. Pero es necesario tener esa unidad en el Espíritu. Es el llamado que se nos hace hoy con esta paracha. ¿Quieres que este lugar sea lleno de la presencia de Dios? ¿Quieres que este lugar sea un lugar de paz, lleno de shalom? ¿Quieres que este lugar sea un lugar de reposo para tu vida? Ven con un corazón dispuesto a servir al Eterno, a trabajar para Él, ¿ok? Y ese día que usted venga dispuesto, usted va a ser lleno de la presencia de Dios, cuando todo esté en su lugar. Y esto tiene que ver tanto en lo individual como en lo colectivo, porque yo puedo venir aquí, estar en acuerdo con los hermanos en algo que vamos a hacer, pero mi vida puede tener un desorden interior. Y créanme que yo puedo terminar siendo una piedra de tropiezo para la presencia de Dios. Tenemos que entender eso. Por lo tanto, tenemos que dejar todas esas cargas afuera, como les dije en un principio, y saber y entender que el Shabbat es un lugar donde venimos a colocarnos delante del Padre, con manos santas, con acción de gracia, alabar, glorificar su nombre y todo lo que podamos hacer en servicio de Él, con la intención de que de ser llenos de su presencia, mis amados. Muchas veces salimos de aquí afligidos, salimos de aquí no sentimos que nuestra vida tuvo un cambio porque no hemos venido dispuestos a alabar, no hemos venido dispuestos a alabar su nombre, no hemos venido dispuestos a escuchar su palabra. Pero créame que lo primero que quiere Dios con nosotros es llenarnos de su presencia. Y el día que usted sea lleno de su presencia, usted va a entender cuál es su misión, cuál es su propósito, para qué fue llamado, o sea, que viene siendo lo mismo. Pero ¿cuál es el fin por el cual usted está aquí presente hoy en día? ¿Cuál es el rol que usted tiene que cumplir con la comunidad? Porque todos somos
útiles, todos somos utensilios en sus manos, ¿ok? Todos somos llamados porque tenemos algo que ofrecer para el Eterno. Seamos seamos una unidad. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque una vez más has hablado a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Padre, en nuestra incredulidad, a nuestra falta de emuná. Ayúdanos, Padre, a crear también vínculos entre nosotros como hermanos, a que podamos ser una unidad, a que podamos ser así como tú y el Padre son uno, que podamos ser uno contigo y que podamos ser uno entre nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a mantenernos unidos, que podamos venir en el día de Shabbat a glorificar tu santo nombre y que podamos llamar el Shabbat una delicia, que podamos llamar este día un día de descanso, un día de gozo, un día de alabanza, un día de honrar tu nombre, Padre, y que podamos ser de Shabbat en Shabbat llenos de tu espíritu de santidad, Padre. Permítenos que podamos estar en tu presencia, que podamos sentir la llenura de tu espíritu y que podamos colocar esos dones y esos talentos que tenemos al servicio de los demás, Padre. Danos mucha sabiduría en esto, danos entendimiento para poder entender y comprender cuál es nuestra misión, cuál es el propósito por el cual me has llamado, cuál es mi rol dentro de la comunidad. Ayúdame en mi papel, Padre amado. Ayúdame en el servicio que debo administrar. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo lo que has dado a esta comunidad. Gracias por aquellas bendiciones, aquellas maravillas que muchas veces no vemos. Y gracias por las que hemos visto también, Padre. Sé tú llenando nuestro corazón. Sé tú cambiando nuestra mente. Sé tú renovando nuestro hombre interior día a día, Padre. Y que podamos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Dejamos también, Padre, que así te pedimos, que así como permitiste llegar aquí a la comunidad, también nos permita llegar a nuestros hogares en sanidad, Padre. Que podamos llegar llenos de gozo, que podamos llegar llenos de la presencia, de tu presencia. Gracias por este maravilloso día que nos has brindado. Gracias por acompañarnos, Padre. Y síguenos acompañando durante toda la semana hasta el siguiente Shabbat. Y prepáranos para poder estar delante de ti como tú deseas durante las convocatorias, Padre. Todo esto lo dejamos en tus manos para que seas tú obrando en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.